Vamos a hablar ahora de este anuncio histórico realizado ayer por los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro. Un anuncio que se esperó durante décadas, que todavía hay que desmenuzar qué impacto va a tener, pero que sin duda significa un avance muy importante en la relación entre ambos países. Vamos como presentación a ver un informe de la agencia AFP sobre lo que ha sucedido y qué significa este anuncio de ayer. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. En transmisiones simultáneas, el presidente cubano Raúl Castro y el estadounidense Barack Obama dieron el miércoles un histórico discurso que promete normalizar sus relaciones diplomáticas y facilitar el comercio bilateral. Ocurrió pocas horas después de que ambos países acordaran el intercambio de prisioneros. El histórico anuncio, que promete poner fin a más de 5 décadas de hostilidades, despertó reacciones encontradas de la población cubanoamericana. Ahí estábamos viendo la noticia y de momento apareció el Obama y lo estaba viendo y tú sabes, le estaba diciendo a mi novia que eso es bueno, que voy a poder traer mi familia para acá y vamos a poder empezar. Esto es una traición a los más de 50.000 muertos, una traición a Cuba. Expertos advierten que aunque lo sucedido es histórico, es solo el comienzo de un largo camino hacia la normalización de las relaciones entre ambos países. Esto también significa que Estados Unidos, o debería decir el presidente Obama, ha decidido que la política que hemos mantenido en los últimos 50 y tantos años de aislamiento, de sancionar a la economía cubana, no han tenido los resultados deseados. Eso es un cambio democrático. Pero Obama no pudo anunciar el fin de las sanciones comerciales, ya que es el Congreso el que debe hacerlo, el cual, dominado por los republicanos, no tardó en expresar una fuerte resistencia. La Casa Blanca ha concedido todo y ganado poco. No ganaron ningún compromiso por parte del régimen cubano a la libertad de prensa, la libertad de expresión o las elecciones. El senador cubanoamericano afirmó que usará todas las herramientas para revertir la mayor cantidad posible de estos cambios. De momento, la inversión y el comercio permanecerán estrictamente controladas bajo las leyes aprobadas por el Congreso estadounidense y las propias restricciones del régimen cubano. Estos países deberán resolver varios asuntos internos antes de celebrar el haber cumplido con el anuncio que marcó un antes y un después en la historia de ambos países. Vamos a hablar de este tema con alguien que conoce muy bien el gobierno cubano, que vivió en La Habana y además trabajó como periodista, lo cual le dio acceso a información privilegiada durante bastante tiempo allí en Cuba. Estamos con José María Orlando, periodista, editorialista de esta casa del Observador. ¿Cómo le va, Orlando? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Una primera reflexión le pido sobre el anuncio de ayer. Es un avance importante, pero que no va a significar en el futuro previsible, creo, el levantamiento del embargo. El embargo está establecido por ley. Claro. La ley, las leyes, como en cualquier democracia real, solo la puede cambiar el Congreso o el Parlamento. Y en este caso, para el Congreso, las dos cámaras del Congreso están dominadas por la oposición, que tiene mayoría, el Partido Republicano. Inclusive hay legisladores demócratas de origen cubano, es decir, del partido de Obama, del presidente Obama, pero de origen cubano, que también están opuestos. O sea que parece muy difícil que la formalización de levantar el embargo se produzca en el futuro cercano. ¿Y políticamente tiene algún significado? Indudablemente. Políticamente, el significado que tiene más que nada es reconocer la realidad, claro, o dos realidades. Es decir, Obama ha reconocido la futilidad de más de 50 años de bloqueo que no ha servido para nada, excepto para fortalecer al gobierno cubano. Claro. Y a su vez Raúl Castro probablemente ha cambiado un poco su manera de pensar con el paso de los años. También acepta la realidad de que la economía cubana está en un estado desastroso y que tiene que recurrir a cualquier forma, a cualquier método para fortalecerla. Claro. Incluyendo obviamente el aspecto que también incide, el aspecto humanitario, de poblaciones separadas, de familias partidas que no se pueden ver.
pero políticamente yo no creo que signifique perspectivas de mejoramiento pronto en Cuba, ¿no? Cuba, como todos sabemos, tiene un régimen dictatorial muy estricto, un régimen de partido único, que yo creo que mientras estén en el poder Castro y la gente de edad muy avanzada en su mayoría que ocupa los cargos principales, eso pueda cambiar. Pueda cambiar en el sentido de que los cubanos tengan más libertad, de que se respeten más las libertades individuales, los derechos de las personas. El analista Gerardo Caetano decía hoy, este anuncio lo hace Raúl Castro y no Fidel, y eso no es un dato menor. ¿Usted nota un cambio con la llegada de Raúl al poder? Raúl Castro, que fue el líder del grupo marxista que llevó a Cuba a la órbita soviética. Desde el punto de vista del ideario político. Claro. Probablemente con el curso de los años, de las décadas, habrá cambiado. Todos maduramos y aprendemos algo con el paso del tiempo. Y supongo que Raúl, se ha dado cuenta de que ya no puede seguir viviendo en la época de la Guerra Fría. Claro. ¿Recuerda el día que usted llegó a La Habana? Sí, lo tengo muy presente. ¿Qué año era? Fue en el 61, muy pocos días después de Playa Girón, de la invasión de Playa Girón. Un momento de alto voltaje. Era un momento de convulsión, además era el momento en que se estaba produciendo el cambio de la Cuba bullanguera, de la Cuba despreocupada. A ver, había triunfado la revolución en enero del 59. En enero del 59. Y esos 2 años habían sido un poco de intento de organización de algo que era bastante desordenado. Dos cosas. Cuba vivió durante un buen tiempo, desde que la llegada de Fidel a La Habana, en el 59, en enero del 59, en un estado de desorganización, de gran desorden en todo sentido, ¿no? Administrativo, de todos los órdenes. Gradualmente, a partir del ingreso de Cuba a la órbita soviética, eso empezó a cambiar con la llegada de técnicos, militares, administradores rusos, checos, supongo que de otros países de Europa Oriental también, que paulatinamente fueron cambiando la Cuba desordenada a la Cuba típica del bloque soviético. Claro. Inclusive, en los primeros, poco después de llegar yo, un funcionario que estaba a cargo de la información del gobierno, un muchacho joven que le gustaba divertirse y eso, me decía, dice, este es el único país del mundo en el que hemos inventado el comunismo con pachanga. Era bastante divertido el que se podía vivir en Moscú, por ejemplo. Claro, mucho más divertido, pero no duró mucho. ¿Y cómo recuerda esos primeros años de la revolución? Usted además trabajando como periodista. Bueno, trabajando como periodista, yo estaba a cargo de la oficina de Associated Press en La Habana, como tal era un enemigo tolerado, ¿no? Claro. Pero fue la época que siguió al cambio de rumbo, al cambio político de rumbo del gobierno cubano. No sé si le interesa que le describa un poco esto. Claro, porque es la génesis de lo que ahora estamos contando como una novedad, ¿no? Cuando triunfó la revolución, en el movimiento fidelista había dos grupos bastante diferenciados. Uno, el más numeroso y muy poderoso, de orientación netamente marxista, sí, partidario de aliarse con la Unión Soviética. Ese grupo lo encabezaban el Raúl Castro de entonces, que a lo mejor es diferente al Raúl Castro de hoy, el Che Guevara, Carlos Rafael Rodríguez, que era secretario general del Partido Comunista, después fue ministro de Industria y vicepresidente, y otras muchas personas. El otro grupo
más chico, era muy fuerte porque estaba liderado por Camilo Cienfuegos, una de las personas más queridas por Fidel. Con un carisma... Más que carisma, era lo que tenía, era el enorme apoyo y el enorme cariño que siempre le tuvo Fidel Castro. Inclusive cuando Fidel hacía sus primeros discursos interminables en la Plaza de la Revolución, la antigua Plaza José Martí, siempre estaba sentado a su derecha Camilo. Y a cada rato Fidel se interrumpía, se daba vuelta y le preguntaba, ¿voy bien, Camilo? ¿No? Bueno, ese grupo, encabezado por Camilo Cienfuegos, Huber Matos y otros muchos, pero no tantos como el otro, era partidario de concertar alguna forma de convivencia con Estados Unidos, al extremo de que en 1960 una misión gubernamental cubana viajó a Estados Unidos a reunirse con funcionarios del gobierno. Creo que era en Nueva York la reunión. Y estuvieron discutiendo sobre la base de un arreglo que consistía en que el gobierno cubano indemnizaba con plata real las propiedades de Estados Unidos que habían sido confiscadas, de hecho, ellos decían expropiadas, pero en realidad confiscadas, compensaban por eso, y a cambio Estados Unidos le mantenía a Cuba la cuota preferencial de azúcar, y Estados Unidos le compraba el azúcar que producía Cuba a un precio superior al del mercado internacional. Eso duró hasta septiembre de 1960. En plena negociación, según me contó uno de los miembros de la delegación cubana que había ido a Nueva York, recibieron una llamada de La Habana y le dijeron suspendan las negociaciones y vuélvanse a La Habana. Vuelvan para atrás. Es decir, fue el momento en que triunfó el grupo marxista. Ahí se definió el ingreso de Cuba a la órbita soviética. Y los otros ingresaron en desgracia rápidamente. Inclusive, poco tiempo después, Camilo murió en un accidente de aviación que se describió como accidente, pero que mucha gente sospecha que fue un atentado, ¿no? Claro. No hay pruebas ni jamás se sabrá eso, ¿no? Sobre por qué Cuba termina en el bloque soviético hay muchas teorías, ¿no? Algunos dicen que Estados Unidos de alguna manera lo empujó hacia el bloque soviético, que la revolución no era comunista en su inicio. Otros dicen que realmente la génesis siempre estuvo y que se esperó el momento para unirse al bloque, ¿no? No, yo no creo que Estados Unidos haya empujado. Usted acuérdese que al principio de la revolución en Estados Unidos, tanto en la opinión pública como en el gobierno, había una gran simpatía hacia Fidel porque había terminado con un régimen obsceno como era el de Batista, ¿no? Yo creo que la decisión obedeció a la convicción marxista decididamente de Raúl Castro, del Che Guevara y la influencia de Carlos Rafael Martínez. Todos ellos más que Fidel. Fidel estaba, obviamente era el árbitro supremo, en esa época nadie discutía lo que dijera Fidel, ni después tampoco. Pero yo creo que Fidel demoró en definirse y finalmente aceptó el rumbo que le marcaba el grupo marxista, que era decididamente partidario, creía que el destino de Cuba, el mejor futuro para Cuba era aliarse con la Unión Soviética y no con Estados Unidos. Orlando, ahí se precipita algo que viene a transformarse en noticia ahora, tantas décadas después, y es el rompimiento de relaciones definitivo entre Estados Unidos y Cuba. Sí. ¿Usted estaba en ese momento en La Habana? En el rompimiento, sí. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Qué significó políticamente? No, dentro de La Habana no significó mucho porque se daba por anticipado. Se daba por anticipado. No hubo ni repercusión, ni popular, simplemente fue una decisión tomada por las razones que le acabo de explicar. Claro. Que yo creo que esas fueron las razones, ¿no? Claro. Y después de eso, fue cambiando lentamente la vida, digamos, en Totalmente. Es decir, la presencia de personal ruso y de otros países de Europa Oriental
fue transformando gradualmente, se introdujo orden en la administración pública, algo que el Che Guevara, que era un hombre muy ordenado, muy inteligente, muy ordenado, había tratado infructuosamente de hacer. Claro. El Che se desesperaba. Había ocupado varios cargos en los primeros años, ¿no? El Che fue presidente del Banco Central, ministro de Industrias, y él se desesperaba con la inexperiencia de muchos de los de quienes integraban el gobierno. Inclusive, eso me lo ha contado alguien que estaba en esas reuniones, en las reuniones de gabinete destrataba a otros ministros, acusándolos de desprolijos, de cometer errores, que gradualmente eso se convirtió en la causa, creo yo, de la salida del Che de Cuba. Sí, él en muchos escritos expresaba, ¿no? Había una cuestión ahí entre el caribeño y un hombre del Río de la Plata que él resaltaba permanentemente. Nunca dejaron de decirle el argentino. Claro. Pero eso no fue tanto el tema. Yo creo que el tema fue la intransigencia. El Che era un hombre muy arrogante. La intransigencia, la intolerancia con que el Che trataba a sus compañeros de gobierno, lo cual le creó enemistades serias dentro del grupo gobernante y que, hasta donde entiendo yo, fue la causa de su salida de La Habana. No fue la quijotada de ir a crear una revolución en Bolivia similar a la que había ocurrido en Cuba, sino que se fue porque no podía estar más, no podía estar más en La Habana. ¿Era complicada la vida en La Habana en ese momento? ¿Ya el régimen tenía una presencia sobre la sociedad civil? Eso tremendo. Eso fue desde el primer momento. Desde el primer momento, todos los cubanos no castristas o anticastristas, muchos que lo apoyaban al principio y que se desencantaron rápidamente con la orientación pro Unión Soviética del gobierno, se fueron encarcelados. Usted se acuerda que al principio del régimen se realizaban aquellos juicios públicos pavorosos en la fortaleza de La Cabaña. Yo presencié uno y realmente me quedé choqueado. Una parodia de Yo presencié uno donde había, ¿tenemos tiempo para entrar en eso? Sí. Donde había 130 y tantos acusados. Un tribunal militar, 3 miembros, solo defensores de oficio. Cada defensor de oficio tenía 2 minutos para hacer su alegato. Y luego dictaban directamente sentencia a este tribunal militar, ¿no? Usted condenado a muerte, al fusilamiento, usted va condenado a tantos años de prisión. Ese grupo de prisioneros incluía hombres y una minoría de mujeres, que estaban separados por una baranda de madera, en una sala grande de la cabaña, de la fortaleza de La Cabaña. Y en cierto momento el tribunal dicta sentencia de muerte, es decir, fusilamiento de uno de los hombres, un hombre joven, acusado de sedición, traición, no recuerdo. Entre las mujeres estaba su cónyuge, su mujer, con un embarazo muy adelantado, ¿no? Ya, pero muy notorio y adelantado. Cuando dicta la sentencia de muerte de este hombre, su mujer se abalanza, trata de saltar esa baranda de madera para ir a abrazarse a su marido. Y la agarraron y la sacaron de ahí. Eran escenas realmente estremecedoras, al margen de la responsabilidad real o no que tuvieran los acusados, ¿no? Eran tremendos. Imagínense juzgar a 130 personas al mismo tiempo, con 2 minutos para la defensa de cada uno. ¿Usted conoció personalmente a Fidel Castro? Lo vi, lo conocí, sí. ¿Cómo es Fidel? Encantador. En esa época, un hombre encantador, simpático, muy agradable de trato, dicharachero, le gustaba comer bien, tomar algo. La buena mesa. En general. Y con un magnetismo, me imagino, un liderazgo bastante impresionante. Indudable, indudable. Bueno, fue
la base de su popularidad no fue simplemente un jefe de gobierno, ¿no? Tenía una personalidad que proyectaba una gran fuerza. La prueba es que desde el primer momento tuvo un respaldo popular muy importante. Mucha gente se fue y la que no pudo irse, también había opositores, pero la popularidad de Fidel Castro era innegable y enorme, ¿no? Pasan los años, el régimen ingresa en una decadencia que es notoria. ¿Usted cree que puede comenzar a cambiar algo a partir del anuncio de ayer? ¿Puede comenzar una apertura política en Cuba? Mientras esté esta dirigencia, a mí me parece imposible. Me parece imposible porque es un cambio demasiado drástico. Este cambio, este acercamiento con Estados Unidos, además de que Obama obviamente era partidario, como es partidario gran parte de la población, y de las figuras públicas, de los dirigentes políticos de Estados Unidos. Este cambio, mi impresión es que fue inducido a la fuerza, impuesto a la fuerza o tomado a la fuerza por Castro frente a una situación económica muy mala que tiene Cuba. Pero de ahí a que la actual dirigencia cubana acepte aliviar un poco el estado policial que es en realidad Cuba, yo no lo veo con los dirigentes actuales. Lo que pienso que puede pasar, y creo que mucha gente piensa lo mismo, es que al mejorar la situación económica, aunque el embargo continúe, la parte formal del embargo continúe, pero que empiece a ingresar más envíos de plata de los cubanos de Estados Unidos a sus amigos y a sus parientes, otras ingresos de mercaderías y empiece a mejorar algo las condiciones de vida de la población cubana, es probable o posible, por lo menos, que se genere, que se eche la base para un movimiento de mayores reclamos al gobierno, ¿no? Creo que esos reclamos en la actualidad, bajo el gobierno actual, no van a tener andamiento. Yo no veo a Raúl Castro y a quienes integran el gobierno aflojando un poco ahora. Pero bueno, Raúl es un hombre ya de muchos años, muchos de los dirigentes que están son también hombres de personas muy mayores. Lo que veo, lo que creo que es posible es que ese mejoramiento de las condiciones de vida, la creación de un consecuente de un movimiento popular de mayor presión hacia el gobierno y la renovación de autoridades, los cambios en el gobierno, todo eso unido pueda ir gradualmente generando, no una democracia como la entendemos nosotros, pero por lo menos una atenuación de las restricciones que existen actualmente. Orlando, le agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias a usted. Muy amable.